buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, como no puede ser menos, a la Federación por todas las facilidades que nos da. ¿Se escucha bien o hay...? Se acopla un poco, ¿verdad? Vale, por todas las facilidades que nos da para difundir este servicio de los CAEs y, sobre todo, pues por todo el trabajo conjunto que hemos tenido para prepararlo. En Fenienergia entendemos que el servicio de la gestión de los CAEs y de los ahorros energéticos es una de las novedades más interesantes del sector, y lo que nos hemos propuesto es preparar un producto novedoso en relación con otras ofertas que hay en la competencia. En la presentación voy a ir de la parte más básica, pues explicar qué son los CAEs, las fichas estandarizadas, etcétera, y luego ya iremos elevando un poco el nivel para hablar cómo el instalador puede vender los CAEs, o mejor dicho, que Fenienergia le compre los CAEs. Hablaremos también de precio y de un asunto que se toca menos, que es el tema de la fiscalidad y que no es banal, ¿vale? Bueno, pues empezamos un poco con contexto. Las obligaciones de España como país en materia de transición energética no se limitan a que España tenga solamente pues un porcentaje de la energía primaria de forma renovable, de tecnología renovable, ni siquiera que la electricidad se genere también con una ratio de energía renovable. España tiene unas obligaciones en materia de ahorro energético. Y cuando se empezó a preparar todo lo que era el sistema de obligaciones, se estudió cuáles eran los vectores de consumo de energía en ese momento, en el año 2014, y se vio que el consumo de energía en España es el 50% procede del consumo de productos petrolíferos o gases licuados del petróleo. La electricidad vendría a ser, en aquel momento venía a ser un 25%, y luego estaba el gas, el carbón, etcétera. Y lo que se hizo en ese momento es imponer a las empresas que tenían relación con esos vectores energéticos, es decir, que comercializaban esos vectores energéticos, se les impuso la obligación de obtener ahorros. Y esa obligación se tradujo hasta el año pasado en que nosotros, Fenienergia, que es una comercializadora de electricidad y gas, lo que tenía es la obligación de conseguir esos ahorros, pero la única posibilidad de conseguirlos era por medio de unas aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Nosotros todos los años tenemos que pagar unas aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Con esas aportaciones, el IDAE, que es el gestor del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, lo que hace es que saca una serie de programas de ayudas y subvenciones, y esas ayudas y subvenciones permiten obtener esas actuaciones de ahorro energético, esos ahorros energéticos. Pues desde el año pasado, desde el año 2023, en el que se produjo todo el desarrollo normativo, los sujetos obligados, Fenienergia, repito, como comercializadora de electricidad y gas, tenemos una vía alternativa. Podemos seguir pagando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética la cantidad que se nos impone, la cantidad anual, pero también podemos conseguir actuaciones de ahorro energético que nos permiten limitar o reducir esa cantidad de dinero que tenemos que pagar. De ahí la importancia para Fenienergia de los CAEs. Lo que os decía, Fenienergia ahora tiene una doble posibilidad. Una de ellas es seguir pagando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, gestionado por el IDAE, que va sacando ayudas y subvenciones, y esas ayudas y subvenciones sirven para justificar que España ha alcanzado una cuota de ahorro energético. Pero nos surge otra posibilidad, que es conseguir actuaciones de ahorro que realizan determinados clientes, conseguir esas actuaciones retribuyéndolas, es decir, pagándolas, y esas actuaciones no pueden ser cualquier tipo de actuaciones, tienen que ser unas actuaciones certificadas, es decir, alguien tiene que certificar que efectivamente esas actuaciones han conllevado y conllevan un ahorro energético. Y justo esos son los CAEs. Como os decía, Fenienergia tiene la doble posibilidad de
pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y, ojo, este pago para nosotros no es una cantidad pequeña. En el año 2024, en este año, nosotros tendremos que pagar durante todo el año, porque tenemos que hacer 4 pagos cada trimestre, tenemos que pagar prácticamente 2,5 millones de euros, lo que significa la mitad de lo que ganamos el año pasado, por ejemplo. Fenienergía, el RNDI del año pasado, del 2023, ganó 5 millones de euros. Es decir, no es una cantidad pequeña. Este año deberíamos pagar 2,5 millones de euros, pero podemos sustituirlo por actuaciones de ahorro, pagándolas y evidentemente que ese pago sea menor de lo que tendríamos que pagar. Ese es el incentivo que tenemos en conseguir actuaciones de ahorro. ¿Qué es un CAE entonces? Un CAE es un documento, ya explicaré por qué es un documento electrónico en que de manera fehaciente alguien acredita que hay un ahorro energético que permite esa actuación, como digo, establecer un ahorro energético en estos momentos anual. Y el CAE se cifra en 1 kilovatio hora. Los CAEs se han comparado con las subvenciones y es verdad que ni siquiera habría que compararlas porque en estos momentos están actuando conjuntamente. Las retribuciones, las compras de esos ahorros energéticos son perfectamente compatibles con subvenciones, es decir, yo puedo montar una instalación, puedo conseguir una subvención y de paso un sujeto obligado como nosotros podemos pagar por conseguir esos ahorros energéticos que conllevan la instalación. Solamente un pequeño matiz. Las únicas actuaciones que no son compatibles con la retribución de CAEs son aquellas que tengan que ver con subvenciones del IDAE. Todas las subvenciones dicen al final quién aporta ese dinero. Pues lo que hay que fijarse bien es si el dinero que me han aportado a mí para hacer esa actuación energética procede o no del IDAE. Si procede del IDAE, yo no podría vender esa actuación energética para que me compraran los CAEs. Todas las actuaciones subvencionadas que no vengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, nosotros como sujeto obligado podríamos comprarlas y retribuirlas. La única pega sería aquellas que también recibieran una subvención del Fondo Nacional. Ya digo que se comparan muchas veces con las subvenciones, pero tienen incluso más ventajas que las subvenciones. Por ejemplo, las subvenciones, uno presenta una subvención y tiene que esperar un tiempo, muchas veces indeterminado, hasta que la administración le paga. Los CAEs no. En los CAEs nos movemos entre clientes privados, el sujeto obligado, Fenienergía, es un cliente privado, y un cliente que ha realizado una actuación energética. En consecuencia, esa relación comercial es mucho más rápida. De hecho, nosotros tenemos un modelo que permite que incluso esa retribución el cliente la cobra de forma más rápida, luego lo explico. Pero digo, no está metida la administración, lo único es que está metido el verificador, que también es una empresa privada que necesita realizar esa verificación, pero incluso la emisión del CAE, cuando yo voy a solicitar que esa actuación que ya está verificada, voy a solicitar la emisión administrativa de ese documento, tiene unos plazos tasados. De hecho, en un mes la comunidad autónoma debería emitir ese CAE. Estamos hablando de un mes de emisión del CAE más el proceso de verificación. Nosotros hemos escuchado en el mercado que actuaciones relativamente grandes, de gran consumo, se han podido certificar en un plazo de 3 o 4 meses. Comparemos eso, por ejemplo, con el cobro de una subvención. Otra diferencia con las subvenciones, por ejemplo, es que yo quiero montar una instalación de autoconsumo y no puedo montar la instalación que quiera. Tengo capada mi instalación, porque la administración me va a decir que me va a subvencionar hasta tal cantidad, en euros vatio pico. En este caso es diferente. Contra más ahorro yo consiga, mayor retribución voy a poder conseguir, porque el sujeto obligado lo que quiere es conseguir más ahorros. Por tanto, si mi intervención de ahorro energético es más grande, me gasto más dinero en que esos equipos me ahorren más, el ahorro energético va a ser mayor y por tanto me van a poder retribuir de mayor forma. Son unas ventajas que creemos que son diferentes, pero las subvenciones están ahí y pueden ser incluso complementarias. Y otra de las diferencias es que en estos momentos los que trabajáis autoconsumo, los instaladores que trabajáis autoconsumo, sabéis que las subvenciones y ayudas de autoconsumo están muy paralizadas. El mercado de los CAEs tiene un mercado que va a durar al menos hasta el año 2030. Es decir, la regulación que salió en el año 2023, plantea un sistema de obligaciones de CAE hasta el año 2030. Fijaros,
Este año 2024 se nos pide a los sujetos obligados 3.700 gigavatios hora de ahorro. Esos 3.700 gigavatios hora de ahorro, 3,7 teravatios, si no los conseguimos, debemos pagarlos a 182 euros el megavatio. Estamos hablando de en torno de 700 millones de euros que podríamos introducir al sistema, pero eso en el año 2024. La progresión en años precedentes es que nos van a pedir a los sujetos obligados cada vez más ahorros. Fijaros, la curva en el año 2025 y en el año 2026, pero como digo, esto dura hasta el año 2030 y el precio de esas actuaciones de ahorro es muy probable que incluso suba. Por tanto, estamos hablando de como mínimo en el año 2025 meter los sujetos obligados 1.000 millones de euros en el mercado para capturar actuaciones de eficiencia energética. Estamos hablando de un mercado de mucho dinero que hay que tener en cuenta porque los sujetos obligados, como digo, en el año 2025 podríamos comprar esas actuaciones por esos importes. He explicado qué son los certificados de ahorro energético, los CAEs. Ahora voy a empezar con el quién. ¿Quién en el modelo de certificación de los CAEs y de las actuaciones de ahorro energético? Os tenéis que fijar sobre todo en esta caja. Es el propietario del ahorro. Esta es la figura clave. ¿Quién es el propietario del ahorro? El que posee ese ahorro, es decir, el que lo puede vender. Es el que ha hecho la inversión, es decir, el que ha pagado la inversión de eficiencia energética. Esa es la figura clave que posee la propiedad del ahorro. Muchas veces esta caja del propietario del ahorro se confunde con el usuario, y es verdad, el usuario pues puede solicitar esa actuación y por tanto el propietario del ahorro es el usuario. Hay algunas veces en las que no. Por ejemplo, las empresas de servicios energéticos que conocéis, las empresas de servicios energéticos son contratadas por el consumidor final para que haga determinados servicios, pues el mantenimiento de las instalaciones, las mejoras de las instalaciones, etcétera. Y esas mejoras de las instalaciones muchas veces se sustancian en las que hay que hacer determinadas instalaciones y, evidentemente, invertir en ellas. Entonces, es la empresa de servicios energéticos el que realiza esa instalación y, por tanto, el propietario del ahorro. Pero, en general, este promotor, propietario del ahorro, suele ser el usuario, ¿vale? Es el que posee el ahorro y al que nosotros le queremos comprar ese ahorro, ¿vale? Nosotros somos el sujeto obligado, como os decía, sobre el que se nos ha impuesto una necesidad de conseguir ahorros. Fijaros, una de las ventajas, como os decía, de Fenienergia es que nosotros somos sujetos obligados. En el mercado hay otros entes, hay otras empresas, por ejemplo, los sujetos delegados, que hacen muy buena labor, intentan también conseguir ahorros, pero nos los tienen que vender a los sujetos obligados. Aquel que está tratando con Fenienergia está tratando con alguien directamente que necesita esos ahorros, sin intermediarios, ¿vale? Nuestros intermediarios, que no son intermediarios porque son los partícipes de la compañía, son los instaladores. Los instaladores, en este caso, que realizáis las instalaciones, lo que hacéis es que informáis a ese cliente que esa actuación puede ser muy beneficiosa, no porque va a ahorrar energía, que también, porque va a ahorrar energía y por tanto va a tener una reducción en su factura de electricidad o gas, sino porque además esa actuación que va a realizar es susceptible de que nosotros la compremos, ¿vale? Ahí el instalador, en este caso, en esta caja de intermediario, es fundamental. Realiza de embajador de la persona que explica que nosotros vamos a comprar esa actuación. Bien, ese flujo de que la actuación de ahorro energético que alguien está pagando y está realizando el instalador, se sustancia esa transmisión de ese ahorro, se sustancia en un contrato privado. ¿Por qué? Porque, como digo, la figura clave es quién realiza la inversión. Y es el instalador el que informa, realiza esa instalación, va a comprar los ahorros a ese promotor, a ese propietario del ahorro. ¿Y cómo se compra? Mediante un contrato privado. Pero no os preocupéis, toda esta documentación nosotros la tenemos preparada, luego os explicaré dónde la tenemos y es muy fácil. Una vez que el instalador ha comprado ese ahorro, lo que hace es que nosotros le compramos al instalador ese ahorro que él ha adquirido mediante lo que se denomina el convenio CAE.
Por tanto, hay varios documentos que nos permite la transmisión del propietario del ahorro, el que ha pagado, a través del instalador mediante un contrato privado y a través del convenio al sujeto obligado. Como veis, la relación es directa, no necesitamos nadie en el mercado. El instalador realiza la oferta comercial, informa al cliente, se hace cargo de los ahorros y nos lo vende a su compañía, a Feni Energía. Es verdad que luego hay una parte adicional en el proceso de certificación. Enseguida hablamos de los CAEs, pero el CAE realmente surge cuando solicitamos a la comunidad autónoma que emita el CAE. Hasta ese momento estamos hablando de actuación de ahorro. El CAE, como os decía antes, es un documento que fehacientemente acredita que se ha producido un ahorro. Y ese documento lo va a emitir la comunidad autónoma. Pero para que lo emita, la palabra clave es que se haya producido un ahorro de forma fehaciente. ¿Qué significa fehaciente? Pues que alguien acreditado, en este caso por ENAC, lo que hace es que mediante un procedimiento de verificación, verifica que efectivamente se ha producido tal ahorro. Esa figura es el verificador. Nosotros, en nuestro procedimiento, hemos llegado a acuerdos con verificadores para que nos verifiquen de forma rápida esas actuaciones y, por tanto, acrediten que esas actuaciones se han producido. En el momento que se han producido, a nosotros el verificador nos dice que efectivamente se ha producido, nos emiten un informe y un dictamen que nosotros podemos enviar a la comunidad autónoma para que esta vez sí emita el famoso CAE. Ese CAE, llevándolo al registro del coordinador nacional, nos permite pagar menos de lo que teníamos que pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Se entiende hasta aquí todo el proceso? Bien, hemos dicho quién, ahora hay que explicar qué tipo de actuaciones de ahorro son susceptibles de CAE. Pues yo diría que prácticamente todas las actuaciones que conlleven ahorro energético, todas o casi todas, serían susceptibles de CAEs. Lo que pasa es que hay unas muy bien clarificadas que son las actuaciones estandarizadas. En el año 2023, el año pasado, lo que hizo el Ministerio es sacar todo el aparato legislativo, sacó el Real Decreto 36/2023, que pone en marcha el sistema de los CAEs, sacó también otra orden ministerial y sobre todo sacó el catálogo de actuaciones estandarizadas, que dicen clarísimamente qué instalaciones o qué actuaciones son susceptibles de conseguir CAEs. El año pasado había 52 actuaciones en determinados segmentos y en julio de este año, el 3 de julio, volvieron a sacar el catálogo, en este caso con 114 fichas en 5 segmentos. El que más fichas tiene es el sector residencial, pero está el sector terciario, el sector industrial y también transporte y agropecuario. Muy importante. A veces montamos, y son casos muy excepcionales, algún caso conocemos, se montan instalaciones nuevas o incluso se trasladan instalaciones que uno puede decir, bueno, yo he montado una instalación, es una instalación extraordinaria porque he colocado equipos muy buenos, de altísima eficiencia, yo quiero que eso también, pues, vender ese ahorro. La palabra clave o las palabras claves es que lo que son las fichas y las actuaciones en general se compran de sustituciones, mejoras o reformas, es decir, hay una instalación previa que consume A y lo cambiamos por una instalación B que consume menos. La obra nueva o la instalación nueva en general no se contempla en los CAEs, con algunas excepciones que luego comentaré, pero lo que se trata es conseguir reformas, cambios, mejoras de equipos, de infraestructura, de edificios que de una situación de partida consuman algo y luego, mediante esa intervención, consuma menos. Es decir, eso es lo que tratan las fichas. Pero luego aparecen otras actuaciones que son actuaciones singulares. ¿Qué son las actuaciones singulares? Luego lo explicaré, pero son cualquier actuación, en principio, cualquier actuación que no esté dentro de las fichas. ¿Vale? Las fáciles son las actuaciones estandarizadas. Luego explico por qué. ¿De qué puede haber, de qué hay en este caso actuaciones estandarizadas? Pues las hay de la mayoría de cosas en las que trabajáis los instaladores, de cambios de compresores, de modificaciones que tienen que ver con frío industrial o con refrigeración, con energía solar térmica. A día de hoy la fotovoltaica no está incluida en las fichas estandarizadas, a día de hoy. Sí, la energía solar térmica, la sustitución a LED, de iluminación a LED,
frío y calor, los cambios de bombeos por bombeos más eficientes, los temas de intercambiadores de calor, rehabilitaciones de edificios, etcétera. Es decir, hay 114 fichas y el Ministerio dice que va a ir sacando progresivamente más. Pero fijaros, año pasado, julio, 52 fichas, 3 de julio de este año, 114, doblar. Las fichas estandarizadas, ¿por qué son lo mejor? Porque si la actuación está dentro de esa ficha, nos aseguramos con alta probabilidad de que vamos a poder comprar ese CAE. La ficha nos ayuda a dar certidumbre a que esa actuación la vamos a poder conseguir. Otra de las ventajas de la ficha es que te especifica con claridad cómo se calcula el ahorro. La clave muchas veces de las intervenciones que hacemos es el cálculo del ahorro. ¿Cómo se calcula que yo he hecho una intervención y que de esa intervención se deviene un ahorro energético? Pues muchas veces es complicado, ¿verdad? Entonces la ficha nos determina objetivamente, nos objetiva cómo se calcula ese ahorro energético. Y además nos dice una cosa muy importante, el soporte documental que el verificador me va a pedir para acreditar que efectivamente ese ahorro se ha producido. La verificación, por tanto, es más fácil, más rápida y más sencilla. La actuación singular también tiene cabida. ¿Para qué? Para aquellos casos en que la ficha estandarizada no dé cabida, pero en general se suelen reservar para actuaciones más grandes. Y lo que exige, ese es el problema de las actuaciones singulares, porque muchas veces nos decís, esto no está en el catálogo, ¿qué puedo hacer? ¿Puede ser una singular? Puede ser, pero el problema de las singulares es que nos va a pedir el verificador un procedimiento ad hoc, es decir, un procedimiento específico para esa actuación. Por tanto, va a tener que preparar algo y va a invertir tiempo en calcular ese ahorro. ¿Eso qué significa? Tiempo y sobre todo coste. ¿Vale? Para actuaciones muy grandes, pues efectivamente puede tener sentido, si no están en el catálogo estandarizado, que yo trate de buscar una actuación singular. Para actuaciones pequeñas o medianas que no están en el catálogo, si el verificador me tiene que preparar un procedimiento de verificación para mí, pues va a ser largo y costoso. Por tanto, muchas veces ese coste de verificación va a anular el ahorro o la retribución que yo voy a poder conseguir por ese ahorro. El catálogo de instalaciones, de fichas estandarizadas es muy completo, como digo, 114 fichas, y el sector residencial es el que más fichas tiene, ¿vale? ¿Qué cosas o qué intervenciones son importantes o creemos que pueden ser importantes porque las tocáis en el sector residencial? Por ejemplo, pues la rehabilitación de las envolventes, es decir, muchas veces los instaladores no tocáis directamente, pero hacéis trabajos en paralelo con esas rehabilitaciones, pues la rehabilitación térmica de los edificios o de su parte opaca. Muchas veces se rehabilitan los edificios y es una rehabilitación integral. Pues vosotros entráis ahí en vuestra parte de instalación, pero también habéis detectado que efectivamente se ha producido una actuación que deviene de esa intervención en la fachada o en la parte opaca, ¿no? Algunas de las cosas importantes que podemos ver en el sector residencial, por ejemplo, pues la implantación o sustitución de equipos de solar térmica. Muchas veces, pues ya digo, en este caso la implantación, la introducción de energía solar térmica sí que sería susceptible de CAEs, pero si yo tuviera una instalación pequeña y la quisiera ampliar o la quisiera mejorar, sería susceptible de CAEs. Otra de las posibilidades que vosotros soléis intervenir en residencial, pues sistemas de automatización, por ejemplo, sistemas de automatización como pueden ser pues en viviendas, en comunidades de propietarios, etcétera. Y algunas cuestiones también, la adquisición de electrodomésticos, esto se ve, puede ser interesante para determinados clientes, y una de las cosas quizás más importantes es la sustitución de las calderas por bombas de calor, ¿vale? Y muchas veces ni siquiera esa sustitución es necesaria porque hay fichas de hibridación en paralelo. ¿Por qué la hibridación? Bueno, igual la sustitución de esa caldera de gas no me da suficiente el rendimiento energético o la capacidad energética que yo necesito, la puedo tener en paralelo para que me permita en esas puntas estar, pero instalo una bomba de calor para la mayoría de las necesidades energéticas que tengo. Es decir, puede ser una sustitución o puede ser una hibridación en paralelo de instalaciones de calderas de gas o otro tipo de combustible fósil a bombas de calor.
En el transporte, otros de los segmentos. En julio del año pasado solamente había dos fichas, pero han metido 3 más, 2 de ellas muy interesantes. Por ejemplo, la sustitución en nuestros vehículos de los neumáticos por neumáticos de mejor rendimiento. Eso es susceptible de que la persona que me lo está, la empresa que me lo está cambiando esos neumáticos, pues también me dé un descuento por ese CAE. O, por ejemplo, la compra de un vehículo eléctrico. Esto no estaba en julio del año pasado. Ahora, por comprar un vehículo eléctrico, además de las subvenciones de los MOVES, que siguen todavía vigentes, y vamos a ver qué pasa en el 25, también puedo recibir una retribución por los CAEs. Y son compatibles, porque las subvenciones de los MOVES no proceden en estos momentos del IDAE, ¿vale? Sector agroalimentario, que no estaba en julio del año pasado, pues tiene 2 intervenciones. Quizás lo que vosotros más tocáis es el sector terciario y sector industrial. Buenas noticias, sector terciario, de la misma manera que en el residencial, pues está la parte de rehabilitación de edificios, pero luego aparecen otras cuestiones que no estaban en el residencial. Por ejemplo, la sustitución a LED, la sustitución de la iluminación por tecnología LED. Esto está en el sector terciario. Otras, pues la sustitución de generadores de clima por bombas de calor. También los sistemas de automatización y control o la utilización de instalaciones de energía solar térmica. Como digo, la sustitución de calderas, etcétera. Tanto sustitución como hibridación. Y en el sector terciario, cuestiones adicionales, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la iluminación exterior. No estaba en julio del año pasado, pues ahora la iluminación exterior, que puede ser, pues por ejemplo, en la administración pública, por ejemplo, podría ser también susceptible de CAEs. O implantaciones de variadores de velocidad, de convertidores de frecuencia para mejores en las actuaciones. También está. En este caso es implantación, no es sustituir un variador por otro, sino simplemente en ese proceso meter el convertidor de frecuencia, el variador de velocidad. Eso ya me permitiría recibir una retribución por CAEs por esa inversión. O, por ejemplo, la sustitución de los SAIs, de los sistemas de alimentación interrumpida. También tengo un SAI y lo cambio por otro SAI. O la sustitución de equipos de bombeo. Como veis, son actuaciones muy usuales para los instaladores en el sector terciario y también en el sector industrial, que son muy parecidas al sector terciario, por ejemplo, pues los temas de iluminación o los cambios de bombas de alta presión, pero por ejemplo aparecen los compresores, la sustitución de compresores o la de motores eléctricos de inducción o otras que ya hemos comentado como las implantación de variadores de velocidad o los cambios de los SAIs. Cuando uno realiza o ve el catálogo, el famoso catálogo de fichas, ve un PDF de 1150 páginas y de esto, ¿cómo lo veo? La verdad es que las fichas son relativamente sencillas cuando uno sabe lo que tiene que mirar. El catálogo es muy amplio, como digo, son más de 1100 páginas, pero las fichas tienen una estructura muy sencilla. En primer lugar, el primer punto está el ámbito de aplicación. En el ámbito de aplicación lo que se objetiva claramente es si esa intervención que se va a realizar de ahorro energético va a ser susceptible de CAE o no. Ese es el primer punto, el ámbito de aplicación. Y luego el segmento en el que está, si estoy en el terciario, si estoy en el residencial, etcétera. Y muy importante también es ver si además de esa actuación hay algún tipo de requisito. A veces hay algún requisito. Por tanto, objetivar bien claro que esa actuación está dentro de la ficha y ver si hay algún requisito. El tercer apartado es todo del cálculo, que a veces el cálculo parece que hay muchas fórmulas, pero realmente los cálculos son relativamente sencillos. Por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos de cosas que nos han tocado en nuestro equipo de oficina técnica. Una sustitución de un generador de clima por una bomba de calor. Pues los cálculos para acreditar que ahí se ha producido una actuación de eficiencia tienen que ver con una fórmula que al final es saber la potencia del equipo sustituido por el coeficiente de rendimiento estacional en calefacción del equipo que es sustituido, el coeficiente de rendimiento estacional del equipo nuevo multiplicado por unas horas. ¿Qué horas? Las que te dice la ficha, las 1152 que te dice la ficha. Es decir, potencia por una resta de coeficientes de rendimiento. Esto nos va a dar el ahorro en calefacción.
El ahorro en refrigeración, lo mismo, la potencia del equipo sustituido multiplicado por la diferencia entre el factor de eficiencia energética estacional del equipo sustituido y el nuevo, multiplicado por las horas que también las dice la ficha. Esa es la fórmula, es decir, son fórmulas relativamente sencillas. Estas fórmulas nosotros, luego lo explicaré, lo adelanto un poco, nosotros tenemos una plataforma de gestión de las actuaciones de eficiencia. Esa plataforma, luego lo explicaremos con algo más de detalle, nos permite tanto detectar la ficha, la información, la documentación que debo presentar, como calcular esa ficha, nos va pidiendo los datos necesarios e incluso emitir la ficha en esa plataforma. Es decir, yo tengo localizada la ficha, en la plataforma la busco y me da la fórmula con los valores que debo meter, es decir, los parámetros que debo rellenar, y ya me da el resultado e incluso me puede emitir el documento necesario para que el verificador acredite. Por ejemplo, en un cambio de iluminación a LED, todavía más sencillo. ¿Cómo calcular un cambio de iluminación a LED? Pues la potencia de la instalación previa, la potencia de iluminación previa, menos la potencia de la instalación a LED que hemos colocado, multiplicada por las horas. Y esas horas vienen determinadas en la ficha. Es sencillo, es decir, hay fichas muy sencillas de calcular y otras más complicadas. Para las más complicadas, ya digo, nosotros tenemos una plataforma que nos permite calcularla y luego tenemos un equipo de oficina técnica que os puede orientar en cualquier caso para, oye, tengo dudas si esta actuación que voy a realizar es una ficha estandarizada o no. El equipo de oficina técnica os dice, sí, mirad, pues es la TER 030 o la TER 040 en este caso. Oye, pero ¿qué documentación necesito? También, ¿cómo la calculo? ¿Qué parámetros necesito? Los compañeros de oficina técnica os informan. Otro de los peligros o de los miedos o de los riesgos que veis en esas fichas es, primero, ¿cómo calculo todo esto después de tanta literatura? Y segundo, ¿qué documentación debo presentar? De verdad que para la mayoría de los casos, sobre todo los que más hemos tocado, porque llevamos con un piloto de unos meses, son documentación sencillísima que estáis todos los días manejándolas. Por ejemplo, los dos casos que os he puesto con antelación. La climatización de oficinas o el cambio de iluminación a LED. Fijaros qué documentación. La declaración responsable del propietario sobre si ha recibido o no subvenciones. Las fichas de ahorro y cálculos rellenas, que la misma plataforma las va a generar. Las facturas justificativas de que se ha realizado esa intervención. Un informe fotográfico del antes y el después. Y vuestros certificados, los certificados de instalación y si procede, pues la comunicación al servicio de industria. Eso en la parte de clima. En la parte de cambio de iluminación a LED todavía más sencillo. Las fichas de ahorro, la declaración responsable, las facturas y el certificado de instalación eléctrica antes o después. En esta ficha, el año pasado, habían metido el tema de las fotografías. Lo han quitado. Lo han quitado en julio de este año. Incluso habían metido los requisitos de control de la instalación. También lo han quitado los requisitos de control. Como digo, es documentación muy usual. A veces vosotros decís, y incluso este certificado lo tengo que presentar. Bueno, pues nosotros, si vemos que ese certificado no procede porque en la comunidad autónoma no es necesario o porque en esa instalación no se necesita emitir ese certificado, nosotros pues lo preguntaremos al verificador. Somos sujeto obligado. Por tanto, somos los que queremos conseguir los ahorros, los que tratamos con el verificador y los que cerramos todo el circuito. De ahí que tengamos toda la información y la que más os podamos ayudar. Bueno, y esto de los CAEs, que es tan innovador, tan interesante, ¿qué retribución me puede conseguir con esas instalaciones que yo voy a realizar? Bueno, os hemos traído dos casos quizás conservadores, pero nosotros en el mercado hemos visto intervenciones que los CAEs que han generado han servido para pagar el 100% de la instalación. No todos son así. Pero hay algunos que efectivamente podrían estar en torno al 80, al 50, al 70, y aquí os hemos traído los dos casos de antes. Por ejemplo, el cambio de iluminación a LED, que decíamos, pues con un coste de intervención por parte del instalador de 1.300 euros, la compra de ese CAE por nosotros luego os explicaré el tema del precio, el precio de 100 euros megavatio,
comprar ese CAE lo que representaría es aproximadamente el 50% de la intervención. Es una palanca importante para llevar a cabo esa intervención. En el caso de la sustitución del sistema de generador de calor el sistema de generación de clima por una de bomba de calor, en este caso tiene un coste del instalador de 5.900 y es verdad que la compra de actuación es más pequeña, es el 5%. Pero bueno, es un incentivo, ¿vale? No todas van a estar en el 100, no todas van a ser el 50, pero pueden estar en el 30, en el 20, en el 40, ¿vale? Los CAEs, cada caso hay que estudiarlo y lo bueno es que la plataforma os va a permitir que vosotros detectéis cuánto le vais a poder pagar a ese cliente porque vais a meter los datos de la instalación que vais a ejecutar. Decir, oye, yo no sé si esta instalación que voy a ejecutar va a ser el 70, el 30, el 5 de la intervención si yo le pago a ese cliente por comprarle la actuación de energía. ¿Cómo lo puedo saber de una forma rápida? A través de la plataforma. La plataforma, seleccionando la ficha, lo que os va a permitir es saber cuánto le podríais derivar a ese cliente, a ese propietario del ahorro original, por comprarle la actuación de energía. Como os decía antes, he empezado agradeciendo a la Federación todo el trabajo conjunto que hemos venido realizando, porque la Federación y FENIA Energía hemos llegado a un acuerdo a principio de este año para que FENIA Energía compre actuaciones de eficiencia energética a aquellos instaladores que estéis asociados a asociaciones de FENIE, pero que no seáis de FENIA Energía. FENIA Energía compraría esa actuación de la que vosotros seríais propietarios, adquiriéndosela al propietario del ahorro, aunque en estos momentos no seáis de FENIA Energía, por ese acuerdo con la Federación. La ventaja es una ganancia mutua. ¿Por qué? Porque la Federación y las asociaciones os dan servicio a todos los instaladores que estáis asociados a una asociación que está dentro de la Federación, pero además FENIA Energía lo que hace es que también consigue volumen. Me he dado cuenta que en el proceso de acreditación de los CAEs no he explicado una cosa que es fundamental, lo he pasado muy de largo, que es que nosotros compramos al instalador, en este caso, que ha comprado mediante ese contrato privado esa actuación, compramos la actuación al instalador y cuando nos ha facilitado toda la documentación, esto es clave, cuando nos ha facilitado toda la documentación y nuestro equipo verifica que esa actuación cumple todo lo que pide la ficha, lo que hacemos es que pagamos al instalador. Pagamos al instalador. Es decir, no estamos esperando a verificar esa actuación, corremos con el riesgo de esa verificación o no estamos esperando a que vamos a tener que solicitar a la comunidad autónoma el certificado o a liquidar los CAEs con el coordinador. Nosotros pagamos por esa actuación en el momento en el que el instalador nos ha facilitado toda la actuación que acredita o que solicita la ficha. Esto es muy importante. Y FENIA Energía asume el riesgo posterior. Y ese riesgo no es menor. ¿Por qué? Porque tenemos al verificador detrás. Y nosotros ya hemos pagado por esa actuación. Nosotros vamos a asumir el riesgo de esa verificación, que puede ser favorable o desfavorable. Es verdad que nosotros hemos realizado una comprobación de la documentación a través de la plataforma. Os hemos preguntado si tuviéramos cualquier duda, pero ya hemos pagado y luego tenemos que verificar. Y además asumimos un riesgo, que para solicitar ese CAE, fijaros que hasta aquí, hasta la solicitud a la comunidad autónoma, estamos hablando de actuación de ahorro. El CAE es cuando la comunidad autónoma nos lo emite, eso es el certificado, nos lo emite la comunidad, estamos hablando de actuación de ahorro. Cuando se lo solicito a la comunidad autónoma, a cada comunidad autónoma, tengo que hacer paquetes que tienen que tener 3 características muy importantes. La primera es que a cada comunidad autónoma le debo llevar expedientes de actuaciones en esa comunidad autónoma. Por tanto, a mí, como FENIA Energía es una empresa nacional, nos pueden venir actuaciones de Zaragoza, de Canarias, de Madrid, de cualquier sitio. Nosotros tenemos que acopiar
esas actuaciones y tenemos que acopiarlas por comunidad autónoma. Pero no podemos presentar cualquier cantidad de ahorros. La comunidad autónoma nos pide que presentemos expedientes de un mínimo de 30 megavatios. Si no presentamos de la misma comunidad autónoma y con un mínimo de 30 megavatios, no podemos solicitar esa certificación de los ahorros. En ese expediente puede haber 20 actuaciones, pero la clave es que tenga un mínimo de 30 megavatios y además que estén ejecutadas en el mismo año. Por tanto, hay un riesgo adicional de que nosotros estemos pagando actuaciones que no las verifiquemos o que verificadas no consigamos agruparlas por la misma comunidad autónoma en el mismo año de ejecución y con un mínimo de 30 megavatios. Esto para el instalador, entre comillas, es transparente, porque si vosotros habéis ejecutado esa actuación de ahorro, habéis conseguido toda esa documentación que, como os decía, en general es sencilla y nos la habéis facilitado y nosotros hemos considerado que esa actuación es perfectamente, está dentro de las fichas, nosotros os pagamos al instalador y los otros riesgos caen dentro de la compañía. Esa es una de las diferencias quizás más importantes con otros de los servicios de gestión de ahorro energético que tienen otras compañías. El pago. Como decía, la alianza con Fenia Energía nos permite dar ese servicio a cualquier instalador que estéis asociados. Damos servicios a las asociaciones y a los instaladores y a nosotros también nos ayuda a tratar de agrupar, porque tenemos ese riesgo de quedarnos con actuaciones y no poder agruparlas en el mismo expediente con esas limitaciones. Es una ganancia mutua de la alianza. ¿Cómo es el modelo que hemos preparado en Fenia Energía y con Fenie? El modelo es el siguiente. Fenia Energía va a comprar actuaciones de eficiencia energética al instalador o a la empresa delegada. Nosotros llamamos a empresa delegada a el instalador que es de Fenia Energía, a la EDE le llamamos así, al instalador. Os compramos la actuación al instalador. Ese instalador se ha tenido que hacer cargo de la actuación. ¿Cómo? Os decía antes, con el contrato entre el instalador y el propietario del ahorro. Hay un contrato privado que hay que firmarlo entre el instalador y el propietario. Y ese instalador nos va a vender a Fenia Energía esa actuación de ahorro. ¿Por qué precio? Nuestro precio a día de hoy es de 100 euros megavatio hora. ¿Por qué digo a día de hoy? Porque lo que os he explicado en la tercera ficha, el precio que nosotros ahora tenemos que pagar si no conseguimos actuaciones de ahorro, en el año 2025, pues en principio podría subir. Si este año es de 182 euros megavatio, no sabemos cuánto será en el año 2025, pero en el año 2023 era de 165, este año de 182. Por tanto, este precio de 100 euros es hoy, 7 de noviembre. Quizás en enero, a principios de enero, nosotros podamos pues, comprar esas actuaciones por más o porque nos pueda interesar pagarlas por más dinero. Entonces, nosotros le compramos al instalador esa actuación de ahorro energético. ¿Y qué hace el instalador con esos 100 euros megavatio que nosotros vamos a pagar por la actuación? Podéis derivar la cantidad que consideréis al propietario original del ahorro, es decir, al que ha pagado la inversión. ¿Cuánto? Lo que vosotros consideréis. El modelo os permite que de esos 100 euros megavatio vosotros podáis disponer de esos 100 para destinar al propietario del ahorro. Tener en cuenta que cualquier actuación de ahorro siempre tiene que tener una repercusión económica. Yo no puedo decir, bueno, yo no le pago nada porque el cliente no me pide nada. No, siempre tiene que haber algo. Pero entre algo y 100 megavatios, la decisión depende del instalador. Nosotros vamos a comprar por esos 100 euros megavatio al instalador. Y vosotros derivaréis en esa relación comercial lo que consideréis. Y hay que aportar esos dos contratos, el contrato de cesión del ahorro entre el cliente original al instalador y el convenio CAE entre el instalador y el sujeto obligado que somos nosotros.
os paso con mi compañero Javier, que os va a explicar el proceso de gestión. Perfecto. Bueno, el descanso va a ser breve porque esto es muy sencillo. Os voy a explicar cómo se gestionaría, cómo tendríais que gestionar un CAE, ¿vale? Nosotros lo que aconsejamos de primero, cuando hagáis el curso de formación, os daremos una pequeña frase que seguro que nuestros compañeros de marketing lo explicarán mejor que yo, que será para que en todos vuestros presupuestos pongáis, si este presupuesto conlleva ahorros, os gestionamos la venta de los ahorros, ¿vale? Para que el cliente ya os vea como una referencia. Y eso es una diferencia con muchos otros acuerdos con otros sujetos, porque nosotros en principio vamos a gestionar cualquier tipo de ficha, no solo calderas, por ejemplo, o algo similar, ¿vale? Que hay otros sujetos que dicen, no, yo te compro los ahorros, pero solo de calderas. Nosotros en principio de todo, ¿vale? Entonces, si ya el cliente está interesado y dice, oye, pues quiero vender los ahorros que genera este cambio de LED o similar, ¿no? Os damos acceso a un software, que ahora os explicarán, de cálculo de ahorros, ¿vale? Entonces, en ese momento tenéis que meter muy pocos datos. En el caso de iluminación sería la potencia anterior de la instalación, la potencia posterior, y si es un hotel o una residencia o similar, y los datos del cliente, ¿vale? Y también tendríais que meter los datos económicos de cuánto me quiero llevar yo y cuánto vamos a pagar al cliente final, ¿vale? Nosotros siempre vamos a dar 100 euros megavatio hora, pero vosotros elegís si al cliente final solo le llegan 60 euros, ¿vale? Como siempre es una diferenciación de FENI Energía, el cliente es vuestro, ¿vale? Esto también es una diferencia con otros sujetos. Vuestro cliente siempre es vuestro cliente y vosotros vais a elegir lo que van a recibir, ¿vale? En el momento que pongáis esos 4 datos, os aparecerán 2 contratos ya completamente rellenos. Uno de la venta del ahorro del cliente a vosotros y otro de la venta del ahorro de vosotros a nosotros. Y eso siempre será con 100 euros megavatio hora, ¿vale? Lo siguiente sería, pues, esos documentos que os habéis descargado de la plataforma, que lo firme el cliente junto con el presupuesto de la instalación. Antes de ejecutarla, es muy importante que recopiléis información, sobre todo las fotos y igual las características técnicas de la máquina de clima o de los LEDs que habéis cambiado, ¿vale? Y eso nos lo subís y desde oficina técnica irán revisando que la documentación va siendo correcta, ¿vale? El siguiente paso ya sería, ejecutáis la instalación, ¿vale? Una vez ejecutada, recopiláis la documentación que os comentaba José Ángel antes en las fichas, pues el boletín eléctrico, la factura, etcétera, la subís en la misma plataforma, que seríais subiendo los documentos. Nosotros internamente revisamos que esté todo correcto, ¿vale? Con lo cual sería, nos avisáis de cuando habéis subido todo y en ese momento, en una semana, en 2 semanas, en cuanto sepamos que está correcto, os pagamos a vosotros la cantidad y vosotros ya pagáis al cliente final. Era la tercera diferencia que os comentábamos, ¿vale? Que es la inmediatez en el pago, ¿vale? Va a haber otros sujetos que lo que hacen es esperan a que el certificador certifique, que eso agrupan los 30 megavatios, esperan, eso puede llevar 3 meses, 4 meses y luego ya os pagan. Nosotros, en el momento que verificamos que tenemos toda la información, os pagamos, ¿vale? Y ya está. Ya os había dicho que iba a ser bastante breve el descanso. Gracias, Javier. Gracias. La plataforma de gestión. Esta es una de las grandes diferencias, creemos. En FENI Energía tenemos una plataforma de gestión de los CAEs. ¿Cuál es la ventaja de la plataforma? La ventaja de la plataforma, os lo he comentado al principio, es que os permite calcular el ahorro energético. Yo voy a hacer una instalación de cambio de iluminación a LED. Es verdad que me han dicho que la fórmula es sencilla, pero ¿cómo calculo el ahorro energético? ¿O cómo le puedo decir a mi cliente lo que le podría pagar por esa compra del ahorro energético? A través de la plataforma. La plataforma permite no solamente calcular el ahorro, sino en la misma plataforma destinas la cantidad de esos 100 euros megavatio y te dice cuánto le podrías destinar a ese cliente y cuánto te vas a quedar tú. Es decir, calcular el ahorro y establecer la repartición. Y además la plataforma va a decir qué soporte documental es necesario aportar para acreditar esa actuación. Os va a decir por cada ficha
qué documento tenéis que meter. Y si no lo introducís, os aparecerá como pendiente. Es decir, os dice la documentación, os da el cálculo e incluso os emite la ficha con todo calculado, ¿vale? Y otra de las ventajas, evidentemente, es que os permite hacer seguimiento, porque vosotros habéis metido toda la actuación y nosotros os vamos a indicar que la hemos verificado y que os vamos a pagar. Y hay pues unos sistemas de comunicación interna que por supuesto son el mínimo, porque vais a tener un teléfono, por supuesto los agentes de Fenia Energía lo tienen ya, pero cualquier instalador de la federación va a tener un teléfono y un correo electrónico para poder llamar, pero la misma plataforma, mediante un sistema de mensajería, permite pues cualquier duda preguntarla a través de esa misma plataforma con cualquier duda o cualquier necesidad de apoyo, ¿vale? Y además la plataforma permite una cosa fenomenal, es decir, os he dicho que el verificador tiene que estar ahí, tiene que verificar, pues va a ser el verificador el que va a entrar en la plataforma, va a extraer los documentos y va a dejarnos al sujeto obligado el dictamen y el informe de si esa actuación es favorable, es decir, en la plataforma se va a sustanciar todos los cálculos, toda la documentación y el final, el resultado de esa actuación por parte del verificador. Es una plataforma que es gratuita, cualquier instalador, por supuesto cualquier agente de Fenia Energía y instalador de Fenie la va a poder utilizar sin ningún coste para gestionar allí los CAEs. Y el último tema, que no por ser el último es el menos importante, es el tratamiento fiscal de los CAEs. Este aspecto que muchas veces se pasa por encima, pero como os he explicado antes, los CAE lo que representa es unos ingresos que tanto la empresa instaladora puede conseguir, como también el propietario del ahorro va a recibir por vender esa actuación energética. Fijaros que os he explicado que hay un propietario del ahorro, hay una empresa instaladora intermediaria, hay un sujeto obligado que va a comprar ese CAE y luego hay un proceso de verificación en la que yo surge el CAE. Me voy a quedar en esta parte de aquí, hasta aquí. Lo otro es un CAE que tiene que ver en general con el sujeto obligado, que lo va a solicitar a la comunidad autónoma y que puede liquidar o incluso puede comprarlo. Me quedo en esta parte de aquí, que esto es importante. Hay dos transacciones, como os decía. La empresa instaladora tiene que comprar el ahorro al propietario del ahorro, al que realiza la intervención. Por tanto, hay una compra de la actuación. La empresa instaladora, estamos hablando de una empresa. Estamos hablando a nivel de fiscalidad. La empresa instaladora es una empresa. Pero nos podemos encontrar que ese propietario del ahorro, es decir, el que ha solicitado, va a pagar ese ahorro, puede tener dos personalidades. Una personalidad física, es decir, ser un particular, o incluso una comunidad de propietarios que no tiene ingresos comerciales, pues porque no vende parte, no alquila parte de su superficie pues a un local o a una empresa. Comunidades de propietarios y particulares, estaríamos hablando de personas físicas. El instalador le compra, primer caso, a una persona física esos ahorros. Esos ingresos que va a recibir esa persona física tienen una consecuencia fiscal. Hacienda nos va a preguntar por esos ingresos. ¿Qué consecuencia fiscal tienen? Tiene una consecuencia fiscal que ese particular tendrá que declarar en el IRPF esos ingresos como ganancia patrimonial. Ya sabéis que en nuestra declaración de renta como particulares, pues tenemos ganancias salariales, tenemos ganancias de los ahorros, pero también podemos tener ganancias patrimoniales. El particular deberá consignar, añadir en esa declaración de renta ese ingreso que ha recibido como ganancia patrimonial. ¿Y qué le pasa a la empresa instaladora? La empresa instaladora ha comprado esa actuación. Esa actuación, al final, es un bien que tiene que declarar Hacienda. ¿Cómo lo tiene que declarar? Lo tiene que declarar como a partir del impuesto de transmisiones patrimoniales. Ha adquirido una actuación de ahorro y, por tanto, tiene que declararlo en el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Esto qué significa? Pues a día de hoy, hasta que todo esto se aclare, porque esto está siendo muy dinámico, en menos de 30 días te tendría que presentar el documento 600
en su comunidad autónoma y declarar ese bien que ha adquirido, ese aumento de patrimonio. ¿Se entiende? Es decir, empresa instaladora ha adquirido a un particular, el particular ha ganado dinero y tiene que declarar en su renta como ingreso, ganancia patrimonial, declararlo cuando hace la renta, y la empresa instaladora tiene que, por ese aumento de patrimonio, aflorarlo a Hacienda en ese modelo 600. ¿Cómo se hace esa transmisión? Como evidentemente el propietario del ahorro es un particular, no puede emitir factura. Pues el documento lógico para que esa transacción quede realizada es que en esa factura que vosotros como instaladores vais a realizar por esa intervención, podéis meter como descuento ese pago por esa actuación. Muy importante esa introducción de descuento. Debe ser siempre fuera de la base imponible. Es decir, no tiene que estar sujeta a IVA. Por tanto, la empresa instaladora en la factura que hace por esa actuación podrá incluir fuera de la base imponible ese descuento. Ese descuento es un ingreso que ha recibido el particular, que deberá aflorarlo en su renta, y la empresa instaladora ha recibido un bien que debe aflorarlo también como ganancia patrimonial a través del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Ese impuesto depende de la comunidad autónoma, pero tiene un tipo general del 4%. Pero hay comunidades autónomas que tienen bonificaciones y exenciones, ¿vale? Podría resultar que esta empresa instaladora no le compre a un particular el bien, se lo compre a una empresa. Ha habido una empresa que ha realizado una actuación de ahorro, ¿vale? Esa actuación de ahorro, ¿vale?, lo que hace la empresa instaladora que se la compra. ¿Con qué documento se realiza esa transacción? Bueno, la empresa que vende ese ahorro podría emitir una factura, por ejemplo. Pero la empresa instaladora también en la factura de la intervención podría incluir como anexo la autofactura de ese descuento que le hace. Pero esa operación ya no tiene que ver con la renta, porque no estamos en particulares. No tiene que ver con el impuesto de transmisiones patrimoniales, tiene que ver exclusivamente con una transmisión de IVA. ¿Se entiende? Es decir, la empresa instaladora puede tratar con un propietario del ahorro, persona particular o bien persona física. Si es un particular, ese ingreso lo debe declarar en la renta, y la empresa instaladora ese aumento patrimonial lo debe declarar en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Si estamos entre empresas, es una transacción que tiene que ver con IVA. Y luego hay otra parte, que nosotros, Feni Energía, va a comprar a la empresa instaladora ese ahorro a través del convenio CAE. Estamos hablando de dos empresas. El sujeto obligado, Feni Energía, es una empresa, la empresa instaladora es una empresa. Esa transacción se produce con IVA. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de que vosotros, empresa instaladora, que nos vendéis a través del convenio CAE ese ahorro, nos emitáis una factura, Feni Energía lo que va a hacer es una autofactura con esa compra del ahorro energético. En cualquier caso, estos temas fiscales que se están poniendo muy aparte son muy importantes, informar muy bien y sobre todo gestionar muy bien. Desde Feni Energía lo que hemos preparado es una guía para todos los instaladores para que sepáis cómo informar a los clientes, incluso el tema de la declaración del impuesto de transmisiones patrimoniales, cómo declararlo, etcétera. Y vais a tener disponible una guía para explicar cómo se produce ese tema y aflorarlo adecuadamente. Pues hemos acabado aquí. No sé si tenéis dudas, tenemos yo creo que al menos 10 minutos. Buenos días. Perdonar un momento, me ha faltado una cosa fundamental, 1000 perdones, es cómo podéis, porque ahora la pregunta posiblemente pueda ser cómo yo puedo acceder a gestionar los CAEs con Feni Energía. Los agentes de Feni Energía ya conocéis los CAEs porque hemos hecho diversas formaciones, pero imaginaos, sois un instalador que no sois de Feni Energía. Bueno, la federación y las asociaciones van a tener a lo largo de la semana que viene un curso de formación muy sencillo, con un test
solicitando la realización de ese curso y realizando el test y acreditando que estáis asociados, nos van a enviar esa documentación, esa acreditación que se ha realizado el curso y que estáis en una asociación, y nosotros lo que vamos a hacer es enviaros las claves de acceso a la plataforma con un vídeo para que sepáis el manejo de la plataforma. La formación de los CAEs estará en ese curso del que tendréis que realizar el test, pero cuando acreditéis que habéis realizado el curso, lo habéis aprobado, y es muy sencillo haciendo el seguimiento del curso, y acreditéis que estáis en una asociación, Feniem Energía os envía las claves y vídeos de formación para que podáis manejar la plataforma. Perdonad. Sí, buenos días. Una preguntita. ¿Las actuaciones en el sector público ahora mismo se están gestionando a nivel de CAE o todavía no? Sí, nosotros estamos viendo ya algunas, no hemos tenido la suerte todavía de gestionar algunas, pero ya hemos visto alguna licitación en que efectivamente, sectorizadas en el terciario, que en las licitaciones han sacado que la empresa licitadora que va a realizar esa ejecución también valore a cuánto va a pagar el CAE. Es decir, se empieza a mover el sector público perfectamente, puede realizar actuaciones de ahorro y evidentemente en sus licitaciones podría pedir a los licitadores que incorporen el precio al que van a comprar esa actuación de ahorro para ceder esa actuación, correcto. ¿Y si la actuación está hecha ya, es factible gestionar el CAE o ya es más complicado? Si la actuación está hecha ya, primero hay que ver la fecha de ejecución. El sistema CAE, como os digo, el desarrollo legislativo empezó el año pasado. Cualquier actuación que esté ejecutada a partir del 26 de enero del año pasado, entonces es susceptible de pedir CAE, ¿vale? Otra cosa es cómo la administración pública va a sacar esa venta. Al final va a vender, puede vender esa actuación de eficiencia. Deberá ver qué procedimiento administrativo saca para efectivamente publicar que tiene unos ahorros energéticos. Y muy importante, si va a vender una actuación que está en una ficha estandarizada, tiene que comprobar que es capaz de documentar esa actuación. Porque claro, igual ha ejecutado ya la instalación y se le piden, por ejemplo, fotografías de la instalación previa. Es decir, fecha de finalización de la ejecución a partir del 26 de enero del año pasado, posibilidad de acreditar esa actuación en función del soporte documental y también pues, tendrá que buscar el procedimiento administrativo adecuado para vender esos ahorros. Sí, José Ángel. Me ha parecido entenderte que en estas actuaciones, en todas, hay que presentar el CIE, el Certificado de Instalación Eléctrica. ¿Es así o no es así? Bueno, hay que ver la ficha, efectivamente. Por ejemplo, en las instalaciones de iluminación que he puesto, solicitan a día de hoy el certificado de la instalación previa y la posterior. Ahora me dirás, nos ha pasado ya, Domitilo, actuación de cambio de iluminación a LED, que no tiene nada de cambio de la instalación eléctrica, que incluso bajas potencia. ¿Cómo yo voy a emitir un certificado de instalación eléctrica? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Ante estas situaciones, nosotros le preguntamos al verificador si esta actuación que no se exige certificado de instalación eléctrica, ¿cómo podemos acreditarla? Y entonces eso va a ser pues, el día a día de solicitar al verificador. Como estamos empezando, si tu pregunta es, ¿determinadas actuaciones solicitan certificado de instalación eléctrica? En general, sí. Otra cosa es que me digas, yo para este tipo de actuaciones, mi comunidad autónoma no me pide ese certificado. Pues tendremos que ver con el verificador cómo entiende eso o qué nos solicita para acreditar lo que quería acreditar con ese certificado de instalación eléctrica. Igual es que tienes que presentar una declaración responsable. Pero no me quiero meter en eso porque eso es el trabajo del verificador. Gracias. Buenos días. Yo quería hacer dos preguntas en una. Por un lado, no me ha quedado claro cuál es el papel de lo que en el gráfico se llamaba sujeto delegado como tal. Sí que he entendido el instalador delegado, ¿no? Esa figura de instalador delegado, pero no la de sujeto delegado.
y en ese caso, si ese sujeto delegado tiene que comprar también el ahorro del usuario generador. Vale, Gracias. No, gracias. Bueno, vamos a ver, no habla mucho del sujeto delegado porque nosotros somos sujeto obligado. Como sujeto obligado, el cliente y el instalador está hablando directamente con el que necesita conseguir esas actuaciones de eficiencia energética. Pero en el sistema lo que hay es otras empresas llamadas sujetos delegados. ¿Estos sujetos delegados para qué están? Estos sujetos delegados, delegados por el sujeto obligado, es decir, tienen que tener un acuerdo con el sujeto obligado, se dedican a buscar en el mercado actuaciones de ahorro. Son empresas que tienen que cumplir determinados requisitos, tienen que acreditar que tienen capacitación técnica, tienen que tener personal en formación en eficiencia energética, tienen que tener incluso personal contable, personal legal, según marca la norma, y tienen que tener determinada capacitación económica, y son empresas que se van a dedicar a buscar, entre las piedras podríamos decir, ahorros energéticos para vendérnoslas al sujeto obligado. Nosotros en este caso nos podrían llegar ofertas de sujetos delegados que han conseguido actuaciones y nos las quieren vender. Lo que hace un sujeto delegado es una empresa que busca actuaciones y efectivamente las compra. Tiene que comprar la actuación. E incluso, no solamente la actuación, podría solicitar la verificación, ¿vale? Es decir, podrían ser actuaciones incluso verificadas. Al final acabarían en el sujeto obligado, porque nos las tienen que ofrecer al sujeto obligado. Son empresas determinadas que buscan ahorros y que pueden o comprar la actuación y verificarla y vendérnosla al sujeto obligado. Buenos días. Mira, se empieza a generar ya una bolsa importante de modificaciones de instalaciones fotovoltaicas existentes. Instalaciones fotovoltaicas de primera generación que cambias por nuevos paneles o que incluso las llegas a hibridar. ¿Por qué esta perreta de no permitir esas actuaciones? Buena pregunta. La verdad es que esa pregunta es del Ministerio. El Ministerio, al principio, siempre ha hablado que considera que la instalación fotovoltaica no tiene per se que representar una actuación que produzca un ahorro energético. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es posible, ¿no? Efectivamente, puede ser que yo monte una instalación fotovoltaica y esté consumiendo lo mismo. Otra cosa es que esa energía proceda de fuentes renovables, de acuerdo. Pero no tiene por qué conllevar un ahorro energético. En esto, el Ministerio, la tendencia natural que tiene es a cada vez sacar más fichas, y es posible que donde dijeron hace un año que no se quiere meter la fotovoltaica, se pueda meter en el futuro. Ahora solamente está la solar térmica, ¿vale? Pero en estos momentos la fotovoltaica, cualquier sustitución de capacidad fotovoltaica a día de hoy no está contemplada. ¿Lo van a meter? Pues bueno, la tendencia natural del Ministerio es a tener muchas fichas. Ellos al principio dijeron que los franceses, que tienen este sistema y que lleva más de 10 años, son un poco la referencia, tienen más de 200 y pico fichas, y el Ministerio dijo, nosotros con el tiempo tendremos más. En ese más, pues me imagino que vendrán, pues que nosotros también propongamos y enseñemos que eso tiene la ventaja no solamente de que esa energía proceda de fuentes renovables, sino que también, como estás diciendo, pues puedan también justificarse que también conlleva un ahorro energético de alguna manera. El tiempo dirá, pero ya digo, el Ministerio, la tendencia es a meter más fichas y yo creo que en algún momento pues podría llegar, pero eso en el Ministerio. Hola, buenos días. Yo por aclarar, como uno de los factores diferenciadores habías hablado el pago prácticamente casi inmediato de esos CAEs, para aclarar si te he entendido bien, a pesar de que vosotros luego no podáis gestionarlos, no podéis verificarlos, ¿tengo que devolverlo ese que me habéis pagado? ¿Lo tengo que devolver si no lo podéis gestionar? Pues exacto, ese riesgo recae en FENI Energía. En este caso hay algunas empresas, o la mayoría de empresas que hemos visto, pagan cuando ya han verificado y ya han acreditado el CAE. En nuestro caso, nosotros, como has dicho, nos vamos a quedar en la presentación de la documentación que la ficha solicita. Si, como luego comentas,
nosotros, por la razón que sea, no conseguimos llenar un expediente y presentarlo a la comunidad autónoma, o en la verificación, ese expediente que vamos a presentar nos tira la actuación, y fijaros que nosotros vamos a intentar acumular expedientes porque tenemos que llegar a 30 megavatios. Imaginaros que yo tengo una actuación de eficiencia energética de 5 megavatios, otra de 10 y otra de 20, y las acopio todas, me suman 35 porque tengo que superar los 30, pero resulta que la actuación que estás diciendo está perfectamente justificada, pero una de ellas, pues el verificador considera que no está justificada. Nos va a tirar todo el expediente, las que están perfectamente acreditadas y las que no. Nos tira todo el expediente. Nosotros no vamos a repercutir, no vamos a retrotraer ese coste, ese pago que hemos hecho al instalador, porque esa actuación u otra que estaba metida en el expediente nos la han tirado para atrás. Es un riesgo que la compañía va a asumir, tanto el del pago al instalador en previo a la verificación, como que podamos acopiar actuaciones y presentarlas a cada comunidad autónoma. Ese riesgo lo asume la compañía, y en cualquier caso, si no conseguimos llegar a conseguir ese certificado al final, el instalador no tendrá ningún tipo de repercusión ni de retrocesión de esa cantidad que nosotros hemos pagado. Genial, gracias. Has dicho que entraban también los electrodomésticos eficientes. ¿Perdón? Electrodomésticos, el cambio de electrodomésticos. Sí, sí. Antes no entraba, ¿no? No, en la primera ficha, en las primeras fichas del año pasado de julio, estaban ya los electrodomésticos, están todo lo que es frigoríficos, congeladores, lavavajillas, lavadoras, eso ya estaba en la ficha anterior. Y en julio de este año también se han mantenido. A día de hoy, los cambios de electrodomésticos también son susceptibles de CAEs, correcto. Nada más. Hola, buenos días. Enhorabuena por la exposición. Gracias. Lo que son la administración pública, no tengo muy claro que pueda enajenar propiedades, en este caso propiedades energéticas. No lo sé si, como has comentado, que hay algunas que están gestionando. Igual hay una ley o un anexo de la ley que este tipo de actuaciones las pueda enajenar. Sí, ahí nosotros hemos visto algún pliego en el que ya se solicita el pago por esa actuación energética. Efectivamente, hay que ver cuál es el procedimiento administrativo para que esa actuación energética la pueda vender. En estos momentos no recuerdo, pero sí que hemos visto que las administraciones ahora no recuerdo cuál fue el vehículo jurídico que utilizaron para sacar a licitar, pero sí que nos consta que hay alguna licitación en la que la buscaremos a ver cómo la administración está. Me imagino que la administración buscará cómo aflorar esos ahorros energéticos porque le interesa, ¿no? Es decir, permiten una amortización en muchos casos importantes porque la administración realiza ejecuciones de gran volumen de ahorro y podría ser un incentivo. Me imagino que buscarán el cómo. En estos momentos no te puedo precisar qué figura jurídica utilizaron efectivamente para enajenar esa propiedad energética. Porque la administración para justificar incrementos patrimoniales no solo como la hará. Lo que pasa es que también es verdad... Ante la denegación de Hacienda o... Tendrá que hacerlo, es decir, tendrá que hacerlo de la misma manera que el Miteco se está peleando, ¿verdad?, con Hacienda para ver si esto que he explicado en la última parte del tema fiscal se suaviza y no es tan, no digo complicado, pero sí más fácil, ¿no? Efectivamente, en ese caso tendrá que ver, pero una de las posibilidades es que, no respondo a tu pregunta, ¿no? Pero si yo tengo que hacer una ejecución y yo tengo que valorar esa ejecución, yo puedo valorar el descuento de esa ejecución por la compra de las actuaciones. Al final, efectivamente, hay un bien que transmitir y hay que buscar cómo se transmite ese bien. Totalmente de acuerdo. En ese convenio CAE o en ese acuerdo privado, habrá que buscarlo. Pero efectivamente puede pedir un descuento sobre esa actuación. Pero la administración entiendo que buscará la figura jurídica. Yo en estos momentos
he visto esa posibilidad de que ya el licitador pueda poner el descuento por esa compra de actuaciones, pero no recuerdo efectivamente cómo van a vehicular esa compra de esa actuación. Habrá que estar al tanto, pues. Siempre. Sí, Gracias. sí. Nada más. Pues venga, muchas gracias a todos.